Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 12, 22 al 32. Vamos a estar mirando este pasaje que es de aquellos pasajes difíciles de la Biblia, pero al igual que todos, muy edificante. Mateo 12, 22 al 32. Vamos a orar primero. Padre, gracias por este tiempo. Señor, agradecidos por tu palabra, agradecidos por poder cantarte, como decíamos en el Salmo, cantad al Señor siempre, adoradle en la hermosura de su santidad. Hoy queremos adorarte mientras tú hablas al corazón de tu pueblo, mientras tú conoces nuestro corazón. Y podemos decirte, Señor, hoy que necesitamos de tu palabra. Necesitamos que nuestra mente sea alumbrada, nuestro corazón sea movido, Dios, en el poder de tu Espíritu. Santifícanos esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de el pecado imperdonable hoy. El pecado imperdonable. Ahorita vamos a ver los textos como ya lo leímos, entonces también podemos iniciar de esta manera directamente al sermón. Siempre que se habla de pecado surgen muchas ideas de qué es realmente el pecado. Para respuestas correctas referente a este tema solo hay un lugar y es la Escritura, no tenemos otra fuente. Las Escrituras tienen muchos textos, historias donde el perdón de pecados es el centro de la enseñanza. Como hoy vamos a hablar de un pecado imperdonable, es extraño hablar de eso porque Dios ofrece perdón en el Antiguo Testamento, Dios ofrece perdón en el Nuevo Testamento, pero solo en este pasaje hay una cláusula de un pecado que Él no perdona. Vamos a leer unos textos que hablan sobre el perdón de pecados, se los voy a leer. Voy a leer el Salmo 86, 5, para ver cómo las promesas del perdón de pecados están allí para nosotros. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. El Salmo 103, versículo 3 también nos dice lo siguiente: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Mire lo que dice Daniel 9:9. Daniel 9:9. Daniel 9:9. Dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y finalmente, faltan dos. Éxodo 34, del 6 al 7. ¿Por qué leemos estos versículos? Porque es bueno recordar la promesa del perdón de pecados. Éxodo 34, 6, 7. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y finalmente, Miqueas 7, del 18 al 19. Miqueas 7, del 18 al 19. Dice: ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Volverá a tener misericordia de nosotros. Mire lo que dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todas estas promesas lo único que hacen es darnos esperanza, fe, de que el perdón de pecados sigue vigente. Los ejemplos del Antiguo Testamento son impresionantes. Cuando el Señor perdona a Adán y a Eva porque pecaron voluntariamente. Cuando Abraham mintió sobre su esposa, Dios le perdonó. Cuando Isaac también mintió sobre su esposa, quién sabe de quién aprendió, también el Señor le perdonó. Cuando Jacob pecó muchas veces, Dios le perdonó. Cuando Moisés, en vez de hablarle a la roca, le pegó, Dios lo perdonó, pero hubo una consecuencia para él. Cuando Israel bajo los jueces se volvió tan malo
y luego bajo los reyes, y luego en la época del exilio, todo el tiempo Dios los perdonó. En el Nuevo Testamento tampoco es la excepción el perdón de pecados. ¿Sabe por qué? Porque esa es la esencia del Evangelio. Y por eso usted y yo estamos aquí, porque Él perdonó nuestros pecados. No los va a perdonar, los perdonó. Para todo aquel que ha nacido de nuevo, sus pecados han sido ¿qué? Perdonados. No van a ser perdonados mañana, ya fueron perdonados, pero el creyente debe entender ese equilibrio con esa verdad y no entregarse al pecado. ¿Cuál verdad? Él me perdonó. ¿Cuáles pecados? Todos. El mínimo pensamiento, la palabra sucia, el pensamiento inmundo, la mirada incorrecta, el actuar mal, ya lo perdonó. Pero eso no quiere decir que deba entregarme al pecado. Al contrario, por agradecimiento debería ¿qué? Santificarme más todos los días. El peor pecado cometido en la tierra ha sido matar al Hijo de Dios. Y aún sobre este pecado el Señor mismo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34 está ese versículo. El grado de pecado no hace que el perdón se pierda, porque incluso matar al Hijo de Dios fue algo perdonable. Cuando uno escucha a las personas decir, no, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Dios lo sabe, y Dios perdona el pecado más terrible que a usted le parezca, lo perdona. Tampoco es el volumen del pecado que acaba con la posibilidad de la misericordia, porque la misericordia es eterna. Un libertino de 70 años que ha vivido en depravación, hurto, mentira, ha profanado su vida, ha blasfemado contra Dios y ha sido inmoral toda su vida, es perdonable como un niño de 7 años que no ha vivido nada de eso, por la gracia. Tampoco el tipo particular de pecado puede cancelar la gracia. O sea, no hay un pecado que impida que la gracia venga a nosotros. En la Biblia encontramos a Dios perdonando idolatría, asesinato, glotonería, fornicación, adulterios, engaños, mentiras, homosexualismos. A los que rompieron el pacto los perdonó, a los que blasfemaron contra Jesús, a los que se embriagaron, a los que extorsionaron. Y toda clase imaginable de pecado está en la Biblia y todos fueron ¿qué? Perdonados. Él perdona la arrogancia moral, que es el pecado engañoso de creer que no tenemos pecado. Ese también es interesante verlo. Incluso perdona el pecado de rechazar a Cristo. De otra manera, nadie podría salvarse porque en cierto punto todos le hemos rechazado. A la luz de la palabra de Dios, este pasaje nos llevará a entender que hay un pecado que Dios no perdona, pero debemos entenderlo a la luz del contexto del pasaje para no hacer una mala interpretación. O sea, todo lo que le conté, Dios lo perdona y más. Todo lo que usted vea en la Biblia de pecado, Dios lo perdona. Pero Él mismo deja una cláusula y dice, hay un pecado que yo no puedo perdonar, por el cual la gente irá al infierno. Y estas personas fueron al infierno, todos estos hombres que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado, blasfemar contra el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué es blasfemar contra Él? ¿Cómo yo blasfemaría contra Él en esta época? ¿Y por qué el Señor dejó ese pasaje que ha sido de tanta controversia? Vamos a mirar varias cosas entonces aquí en este pasaje. La primera, vamos a mirar que la excusa para blasfemar, ellos tenían una excusa. Y vamos a entrar al pasaje. El pasaje de capítulo 12, versículo 22, dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo ¿qué? Veía y hablaba. Este sermón está obligatoriamente unido al contexto de los sermones que hemos venido hablando. Sabemos que los fariseos estaban buscando una razón, una ocasión, algo que justificara llevar su plan con el Mesías, que era asesinarlo. Ellos no querían que se fuera de Israel, ellos no querían que él se callara, ellos no querían que él dejara de predicar, ellos querían ¿qué? Matarlo, porque eran homicidas en su corazón.
Entonces están buscando una excusa, la excusa, están justificando una excusa para ellos blasfemar. El versículo 22 es la continuación del versículo 15. Lea el versículo 15 de Mateo. Sabiendo esto, Jesús se apartó allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. Entonces podemos leer seguido el 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Luego de sanar muchos enfermos, le llevan un caso especial. Este es un caso especial, tiene tres cosas: es ciego, es mudo, ¿y qué más dice ahí? Y endemoniado. O sea, con una bastaba. O sea, ¿sí? Con una persona que sea ciega ya es suficiente, o que sea mudito es suficiente. Pero tener las tres cosas, ciego, mudo, endemoniado, era un caso especial. Pero ahí mismo dice el Señor, le sanó, y que este hombre veía y hablaba. ¿Se ve lo que dice en el mismo versículo 22? Le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahí no dice que lo liberó, pero obvio que lo liberó. La ceguera y la mudez era causa de un demonio. No siempre es así. No es un patrón para decir que todos los ciegos están endemoniados y todos los mudos están endemoniados. Este sí estaba así. La destrucción, la decisión que ellos tomaron para destruir al Señor fue tomada en el versículo 14. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En otra parte, en Marcos, creo que dice que ellos se asociaron con los herodianos, o sea, los seguidores de Herodes. Se unieron con sus enemigos solo buscando una excusa para matar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En versículo 23, vaya conmigo, dice, toda la gente estaba, ¿qué? Atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Es increíble que la gente haga esta pregunta, pero sin embargo deja ver algo, y es que es un título mesiánico. Israel esperaba al Mesías, pero había visto muchos milagros, por lo cual no entendemos la pregunta que ellos hacen. Él era el Salvador prometido, el Mesías esperado, y ellos, dice la gente, asombrada, atónita, como a la expectativa decían, ¿será este aquel hijo de David? Esa pregunta hace que los fariseos se alarmen más. Ellos dicen, si este es el hijo de David, peor para nosotros. Deberían haberlo entendido bien y decir, qué bueno que ha llegado el Mesías. Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de ¿qué? De los demonios. La acusación a primera vista parece normal, pero espiritualmente es una blasfemia contra Dios hecho hombre. Cuando ellos escuchaban cuando ellos escucharon que las personas estaban pensando que Él era el Mesías, entraron en pánico y recurrieron a lo peor que podía haber hecho en su vida: acusar a Dios de ser siervo de Satanás. Esa es la blasfemia, por si lo quieren saber. Esa es la blasfemia que el Señor está acusándolos a ellos y les está diciendo, ustedes no les van a perdonar ese pecado. Van a ir al infierno por ese pecado, porque blasfemaron ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué la blasfemia es contra el Espíritu Santo? Porque todos los milagros, todas las sanidades, todas las resurrecciones, todas las cosas que Jesús hizo, ¿las hacía quién? El Espíritu Santo. Al igual que en usted y en mí. El Espíritu Santo es el que hace la obra en usted. Él es el que pone el querer como el hacer en su vida, para que usted ore, para que usted lea la palabra, para que usted no se vuelva mundano otra vez. Él en su corazón le está animando, le está llevando constantemente. Entonces, lo primero que vemos es que ellos estaban buscando una excusa para blasfemar. Lo segundo que vemos aquí es una respuesta contundente. El Señor da una respuesta ¿qué? Contundente, de 25 al 30, versículos 25-30. Solo el Cristo encarnado podría dar una respuesta tan perfecta.
nos dice que el texto nos dice, Marcos, leamos Marcos 3:22 un momentico, que es el paralelo de este pasaje, a ver qué nos dice el evangelista Marcos, el amigo de Pedro. Marcos 3:22 dice, y 23, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Note que ahí hay otros personajes. ¿Quiénes? Habiéndolo, dice, pero los escribas, y en Mateo están ¿quién? Los fariseos. ¿Y aquí están quién? Los escribas. Es decir, se sumaron más líderes. Estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, estaban los herodianos. Eran grupos religiosos que no les convenía que el Señor se manifestara como el Mesías, porque iban a perder su poder de autoridad sobre el pueblo y poder económico, porque engañaban al pueblo y lo tenían oprimido y no querían que el pueblo fuera ¿qué? Libre. Entonces volvamos a Mateo en versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de la congregación, la iglesia les dijo, suena bien eso así, ¿cierto? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y a toda ciudad o casa dividida contra sí mismo, ¿qué? No permanecerá. Por la primera frase sabemos que estos fariseos no estaban cerca del Señor, pero que Él conocía sus pensamientos. No estaban cerca de Él, pero Él conocía sus pensamientos. ¿Por qué? Miren la frase, sabiendo Jesús, no estaban con Él. ¿Qué está haciendo Jesús? Está sanando enfermos, está ministrando tal vez en una casa, tal vez en un espacio, y ellos están fuera, murmurando, criticando. Y Él dice, sabiendo los pensamientos, les dijo. O sea, Él sabía, porque es Dios, qué estaban pensando ellos. Entonces los aborda y les dice las palabras que están en el versículo 25. Hay dos parábolas aquí, una respecto al reino y otra respecto a una ciudad. Va a usar las dos parábolas para confrontar el corazón malo y pecaminoso de estos líderes. El propósito que el Señor tenía con estas ilustraciones era demostrar que que una división en el reino de Satanás, como los fariseos pretendían, era imposible. Eso querría decir que Satanás estaba destruyendo a sí mismo, y Satanás, por más bruto que sea, él quiere conservar ¿qué? Su reino. Aclaro algo que me llamó la atención, y es que Satanás puede echar fuera a un demonio, sí, porque están bajo su autoridad. Note eso. Pero lo hace para engañar, no para liberar. ¿Lo puede hacer para qué? Para engañar a las personas. Dice Mateo 12, 25 al 27, leámoslo ahí. Sobre todo el versículo 27. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos ¿qué? Serán vuestros jueces. Entonces vamos a ver varias cosas de este punto, de la respuesta contundente. Vamos a ver varios aspectos, creo que son 3. Lo primero es que era una acusación absurda. No tenía sentido. 25b, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y ahí les dice que los hijos de ellos echaban fuera demonios. Entonces miren lo que pasa acá. El Señor no podía venir de parte de Satanás, eso era imposible, porque lo que Jesús hacía era favorable para las personas. Era favorable que los ciegos vieran, claro, que los cojos caminaran, que los sordos oyeran, que los endemoniados fueran libres. Era de parte de Dios que Él estaba haciendo. Satanás no quiere eso. Satanás quiere la destrucción de las almas. Satanás no quiere que una persona vea, porque no le sirve que vea. No quiere que una persona oiga. Si lo pasamos a este tiempo,
Esto se tiene que pasar hoy. Los ciegos ven, los sordos oyen. Aquí hay hartos ciegos y hartos sordos. O éramos ciegos y éramos sordos para que sea mejor. ¿Y ahora qué? Vemos y oímos. ¿Usted cree que a Satanás le gusta eso? ¿Usted cree que Satanás está de acuerdo en que una persona oiga la escritura y vea la gloria de Dios? Pues no. Entonces la acusación no tenía sentido. Así como Dios es el Señor del orden y la armonía, Satanás es el Señor del desorden y el caos. Por eso tenga mucho cuidado con el desorden en cualquier área de su vida. Todo desorden manifiesta una conducta no creyente. Desorden en la comida, desorden en la casa, desorden en los negocios, desorden en la familia. Toda conducta que genere desorden no viene de Dios. Entonces hay que revisar, porque uno puede estar dividido, tener la doctrina, pero el resto en desorden. Mucha gente le pasa eso. También es cierto que aunque Satanás es brillante, no vamos tampoco a decir mentiras acerca de él y que solo es bruto y que no sabe. Es un ángel poderoso y capaz de moverse de un lugar en lugar, según parece, con velocidad instantánea. Sin embargo, no es omnisciente, no es omnipotente y no es omnipresente. Pero los escrituras, al estudiar los ángeles, han dado a entender que los ángeles se mueven más rápido que la velocidad de la luz. O sea, son seres poderosos. El engañador supremo se engaña a sí mismo en gran manera porque él cree que está usurpando a Dios y ganando terreno. Pero como ya estudiamos Apocalipsis, ya sabemos el final de la historia. Ya sabemos que al final su reino será destruido. Entonces, es absurdo que Satanás en este tiempo esté dividiéndose entre sí mismo. No, al contrario, él está trabajando para que su reino tenga fuerza y poder. Un segundo aspecto de esa respuesta que el Señor les da a ellos es que era una acusación ¿qué? Prejuiciosa. Versículo 27. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Al parecer, los hijos de los fariseos echaban fuera demonios. Él está diciendo que los hijos de los fariseos echaban fuera demonios. El historiador judío Josefo informa que en sus ritos utilizaban muchos conjuros extraños y fórmulas sectarias, o sea, eran exorcismos. Hay un caso en la Biblia para que podamos entender lo que hacían los israelitas. Hechos 19 del 13 al 14. Pablo nos narra un suceso de unos hombres que fueron a liberar un demonio. Hechos 19, 13, 14. Pero algunos de los judíos, ¿sí ve? Estos podrían tal vez ser hijos de fariseos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, mire cómo lo hacían, mire la técnica de liberación. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Imagínense, los demonios no te van a hacer caso con esa fórmula, porque ellos solo obedecen en el nombre de Jesús. Pero mire lo que dice ahí. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Él era un fariseo. Para ser jefe de sacerdotes tenía que ser ¿qué? Fariseo o escriba. Que hacían esto, o sea, los hijos de Esceva hacían eso que está diciendo Jesús en Mateo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Se les alborotaron los chuquis, como dicen en el lenguaje popular de la liberación. Se le alborotaron los demonios y no los pudieron echar fuera, porque Satanás no puede ir contra su propio reino. Ellos no eran hombres de Dios. Entonces, ¿por qué decimos que hay prejuicios en la práctica que el Señor está haciendo y que ellos tenían un prejuicio?
porque la práctica de echar fuera demonios era conocida, aunque se hiciera mal. Entonces ellos sabían que había mucha gente en Israel que echaba fuera demonios, pero en el nombre de Satanás, no en el nombre de Dios. No decían nada porque eran sus hijos. Entonces, como eran sus hijitos, ellos no decían que sus hijos no sabían echar fuera demonios, mejor dicho. El problema no era lo que él hacía, el problema para ellos era el Señor. O sea, el problema no es que él echara fuera demonios, el problema era ¿quién? El Señor mismo, porque sus corazones eran malos y orgullosos. Por eso dice ahí, ellos serán sus jueces, dice en el pasaje. Si los hijos de ellos, escuche bien, echaban los demonios en nombre de Satanás, entonces los fariseos estaban contradiciendo. Si era en nombre de Dios, no podían acusar a Jesús. Estaban como el niño que tiene un pájaro aquí atrás y pregunta si está vivo o muerto. Entonces, si usted le dice que está vivo, lo mata. Y si dice que está muerto, pues lo deja vivir. ¿Sí es así la historia? Correcto. Entonces, así estaban los fariseos. Estaban diciendo que echaban el nombre de Satanás los demonios, pero sus hijos hacían lo mismo, entonces estaban contradiciendo. Y si decían que echaban en el nombre de Dios, entonces tenían que acusar ¿a quién? A sus hijos, de que eran blasfemos. Esa es la situación que pasa ahí. Sigamos ahí. Versículo 28 al 30. La acusación era rebelde. El versículo 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Creemos que el Señor había mostrado el poder del Espíritu Santo muchas veces. De hecho, hay una forma como Él demuestra ese poder hoy, y es que nos traslada de las tinieblas a la luz. Colosenses 1:13 dice que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Dios. El versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Jesús utiliza la ilustración de un ladrón que planea entrar a la casa de un hombre fuerte y dice que primero tiene que ¿qué? Atarlo. El ladrón sabe que si no lo amarra, no tiene oportunidad de salir de esa casa con éxito. Él sabe que si no lo amarra, el hombre fuerte lo va a golpear y no va a permitir que se robe nada. En realidad, el ladrón se arriesga a ser arrestado, golpeado y quizás gravemente herido porque en la casa hay un hombre fuerte. Pregunta, ¿no he rescatado almas del infierno? Dice el Señor. ¿Quién pudo haber tenido tal poder y autoridad sino Dios mismo? ¿Quién sino Dios mismo puede entrar en la casa de Satanás, atarlo y seguir libertando almas? Solo Él puede hacerlo. ¿Quién puede entrar a una casa y doblegar al enemigo y para que nosotros seamos ¿qué? Libres? Para que nosotros podamos vivir una vida para el Señor. Dice, el Señor les está diciendo en otro lenguaje a ellos, les he demostrado una y otra vez, fariseos, que puedo derrotar a Satanás y una legión de sus huestes demoníacas si yo quiero. ¿Cómo podría ser otro si no fuera el Mesías? Entonces la acusación es rebelde. No es porque ellos no sepan que Él es el Mesías, simplemente sus corazones rebeldes no están aceptando que Él es Dios. Ahora, ¿qué pasa en esta generación? Mucha gente ha escuchado el mensaje de Jesús. Mucha gente va a las iglesias y sabe que hay un Dios en los cielos y sabe que su Hijo se llama Cristo y sabe que ese Hijo fue a la cruz del Calvario y murió por sus pecados, sabe que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre. Millones de personas saben eso, pero su corazón rebelde no les deja verlo como solamente podemos ver a Cristo, y es como Dios. Entonces lo ven como un milagrero, como una buena filosofía, una buena religión, y el cristianismo a través de los años se ha vuelto eso, se ha vuelto moda. Todo el mundo va a un lugar el domingo y dice que se congrega, ¿y por qué no hay temor del Señor?
Porque hay un corazón rebelde, porque hay un corazón farisaico que está dentro, que por fuera está bien vestido, está religioso, pero por dentro está podrido. Dentro de 8 días vamos a hablar del corazón de los fariseos. ¿Un corazón qué? Podrido. ¿Puede una persona oler bien por fuera y mal por dentro? Muchos. No solo puede, sino viven así. Constantemente viven así. Se maquilla el cadáver, pero no el hedor, dijo alguien. El hedor sigue por dentro. ¿Y en qué se ve? En la postura que toman ante Cristo cuando no nos sujetamos, cuando con nuestros labios decimos, Señor, te cantaré y te glorificaré como cantamos, pero por fuera no nos sometemos a la palabra del Señor. Versículo 30, aquí está lo contundente de la respuesta. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. El Señor deja claro que hay dos posturas en este mundo, con Dios o contra Dios. Y esta mañana, si quieres, solo llévate el versículo 30 del sermón, no más. Si no entendiste nada de la otra parte, no interesa. Pero si entiendes el versículo 30, es lo importante. ¿Estás con Dios o estás contra Dios? No hay término medio. No puedes decir, el domingo estoy con el Señor y de lunes a sábado estoy contra el Señor. O sea, no. O estás con Dios o no estás. Es tan fácil escuchar esta frase, Dios está conmigo, sin entender, sin saber, sin conocerle, sin haber sido salvo por gracia. Pasa lo mismo que le pasa a Satanás. Se engaña como su padre se engaña. Le pasa lo mismo que le pasa a los hijos de Satanás. Se engañan como su padre está engañado porque no tiene luz. Es fácil decir eso. Dios está conmigo. Dios me está bendiciendo. ¿Estás con Dios o estás contra Dios? Mire esto. No es necesario oponerse a Cristo para estar contra Él. Solo es necesario no estar con Él. Le repito, no es necesario oponerse a Cristo. Usted no necesita decir groserías contra Dios, ni decir que usted no cree en Dios, ni decir que para qué usted viene a la iglesia. No, usted puede tener conductas que parecen creyentes, de creyentes. La pregunta, ¿estás con Él? Mire lo que sigue diciendo. Tampoco es necesario interferir activamente con su obra para ser alguien que desparrama. No necesito oponerme, no necesito criticar las iglesias o la iglesia. ¿Dónde me opongo? Acá. ¿Cuándo me opongo? Cuando escucho y escucho y escucho y no hago caso. Eso es oponerse a Dios. Cuando cada semana, Dios me habló, pero no pasó nada de lunes a sábado. Toca venir el otro domingo y lo más fijo es que va a decir exactamente lo mismo. Dios te habló otra vez. Y va a seguir diciéndolo hasta que el corazón sea transformado. Solo es necesario no recoger con Él para estar contra Él. ¿Sí ve? No es que usted esté contra Dios, es que si usted es hijo de Dios, si usted es salvo, si usted es un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo, debe recoger con Él y debe trabajar para Él y debe servirle a Él. Esa es la diferencia. ¿Sí me explico? No es que usted se la pase desparramando, es que no recoge nada con Cristo. No está recogiendo nada. El individuo que no pertenece a Dios es enemigo de Dios, pero nosotros somos sus hijos. Y el individuo que no es hijo de Dios a través de Cristo está en rebeldía contra Él. Estar con Jesús, mire lo que significa. Ser instrumento para recoger. ¿Sabe qué quiere recoger Dios? ¿Sí sabe? Almas, vidas, muertos que dejen de sufrir en oscuridad. Significa ser instrumento para recoger personas, para que sean sus seguidores. Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Si no estás con Él, por eso dejas que las personas continúen viviendo en su maldad.
¿Te da temor interrumpir en la vida de alguien y decirle: lo que dices no es correcto, lo siento, no estoy de acuerdo con la forma como tú vives? Aunque te amo y te aprecio, pero no estoy de acuerdo con la forma que tú vives. No, pero si me deja de saludar, pues siga desparramando en vez de seguir, ¿qué? Recogiendo. El pecado imperdonable. Solo si esta mañana se va con el versículo 30, valió la pena el sermón. ¿Listo? Todo lo demás está centrado ahí. O recogemos o desparramamos. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Desparramando. Eran los que estaban desparramando, eran la oposición al ministerio de Cristo. Ellos decían creer en Dios, conocían las profecías, sabían que el hijo de David había sido anunciado, sabían que venía un rey. Y cuando llega, se llenaron de celos y envidia y odio y no lo aceptaron. No es fácil decir de un pecado que la Biblia dice que es imperdonable, porque también el Señor prometió perdón de pecados a todo el que él confiesa y se arrepiente. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note que hay una condición: confesar. Ustedes han escuchado la frase desde el púlpito y tal vez la han escuchado a otros predicadores, que solo hay un pecado que Dios no perdona, y es el que no se confiesa. Pero resulta que llegamos a un pasaje que sí nos dice que hay un pecado imperdonable, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Acá dice que los hombres blasfeman contra Dios. Entonces miremos qué es blasfemar. El significado de blasfemar es el siguiente: maldecir a Dios. El uso de un lenguaje insolente dirigido contra Dios o contra el hombre. La difamación, la burla, la injuria. Efesios 4:31, miremos qué dice Efesios 4:31. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Colosenses 3:8. Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Sabe por qué se asocia? Vuelva a Efesios. Algunos se preguntan por qué se asocia ese versículo de Efesios con Satanás. ¿Quieres saber? Porque en el 27 dice: ni deis lugar al diablo. Todos los hombres hemos blasfemado. Escuche, no hay ninguno en la tierra que no haya blasfemado. Todos hemos blasfemado contra Dios. ¿Cuándo? Cuando ponemos en duda su bondad, su amor. Cuando pasa eso que leí ahorita, cuando hay ira, contienda, amargura, blasfemia, enojo. Dice, todos hemos blasfemado porque no creemos en su misericordia, no creemos en su justicia. Si no fue hoy, en otra época de tu vida eras un blasfemo. Todo esto es equivalente a blasfemar de una forma general. Pero el texto hace una excepción. El texto no está hablando de eso. Eso es una buena noticia. El texto no está hablando de la blasfemia como algo general que todos hemos fallado. Y es cuando alguien, habiendo visto el poder de Dios, conociendo la palabra, persiste en atribuir las obras de Dios a Satanás. Esa es la blasfemia. Cuando una persona que ha disfrutado de beneficios espirituales, cuando han estado en una iglesia, han servido al Señor y se van de un sistema, sea malo, o se van de una iglesia buena, y terminan diciendo: Dios no existe, Dios es igual a Satanás. Y terminan sirviendo al Dios de este mundo y no al Dios de gloria. Versículo 32 de Mateo. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero.
Hay perdón para toda la irreverencia desafiante contra el Hijo, toda. Jesús dice, quien quiera que hable una palabra contra mí, imagínense, contra él mismo, le será perdonado. Si eso no fuera así, usted y yo no podríamos estar aquí. Pedro no hubiese sido perdonado por negarlo. Ningún hombre de la Biblia, Pablo, hubiese sido perdonado por negar a Cristo, porque si alguien negó a Cristo, ¿fue quién? Pablo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás detrás de mí? ¿Por qué matas a mis hijos? Él perseguía a los cristianos. Si esos pecados contra Cristo no fuesen perdonables, ni los apóstoles ni nosotros tendríamos esperanza. Este es uno de los pasajes quizás más difíciles de interpretar, porque es un caso único de la Biblia y no hay más luz en ninguna otra parte. El contexto entonces debe ser nuestra guía. De este pasaje aprendemos lo siguiente, escuchen. Los fariseos están atribuyendo a Satanás lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de Cristo. Además, ellos están haciendo deliberadamente, con una intención maligna, porque están buscando una excusa para matar a Jesús y no se les ocurre otra peor que decir que Él es instrumento ¿de quién? De Belcebú. No solamente esto, sino que ellos están progresando en el pecado. Como muestra clara, podemos ver una comparación de textos de Mateo. Mire, hagamos la secuencia. 9:11, ahí nomás devuélvase, 9:11. O sea, cómo una persona empieza a fallar en su concepto de Dios y cómo se va aumentando. 9:11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Ahí empezaron a su idea errada porque no conocían nada. Pero si Él es el Mesías, ¿por qué se junta con pecadores? Ahí empezó. En 12:2, vuelva y lea. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces aumentan, dicen, ese no es Dios, ese qué autoridad va a tener para saber qué es bueno y qué es malo en el día de reposo. Y 12:14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Una secuencia de pensamientos, de ideas, de matar al Mesías, los lleva a este error, que es más que un error, a un pecado que se puede catalogar como un pecado mortal. En lugar del arrepentimiento se endurecieron, en lugar de la confesión del pecado conspiraron. Así, por medio de su insensibilidad criminal e inexcusable, se están condenando a sí mismos. Mire Marcos 3:30, por favor, que es el mismo pasaje que estamos estudiando. Marcos 3:30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Marcos 3:30. En la frase, ¿por qué la citamos? Porque la frase que dice, porque ellos habían dicho, en el griego original no dice así. En el griego original dice, ellos constantemente decían. ¿Ellos qué? Constantemente decían. Por eso es importante estudiar los idiomas, porque hay verbos, hay palabras que se conjugan diferente. Entonces, nosotros leemos, ellos habían dicho, y en el griego dice, ellos constantemente decían. Esta escena que estamos terminando ya, reveló el corazón de los fariseos. Recordemos, iglesia, nuestras acciones revelan lo que somos, hijos de Dios o de quién, para que no tengamos más padres, hijos de Dios o hijos de quién. No puede haber contradicción en una profesión de fe y una vida práctica. No podemos ser sino lo que somos en el corazón. Dentro de 8 días vamos a ampliar este final, porque vamos a hablar del corazón del hombre basado en el pasaje que sigue. A partir de aquí el Señor va a hablar a sus discípulos por parábolas. De hecho, el siguiente pasaje, solo para que lea el versículo 33, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Eso es una parábola. A partir de aquí, el Señor cambia su lenguaje con Israel.
porque van a quedar condenados muchos al infierno. No hay más luz para ellos. Se acabó la luz para Israel. Ahora parábolas. ¿Y a quién le explica las parábolas? A sus hijos, a sus discípulos. Ahora Dios ya no nos habla por parábolas, dice los apóstoles. ¿Nos habla qué? Claramente por el Hijo, por la palabra de Dios. Nos está hablando y nos está diciendo cómo debemos de vivir. Si los fariseos no entendían el lenguaje normal, mucho menos van a entender las parábolas. Y entonces, mire esto tan triste, entonces no tienen posibilidad de proceder al arrepentimiento. Quedan por fuera. Dios cierra la revelación a los blasfemos. Amén. Recuerde esa frase. Dios cierra la revelación a los blasfemos. Y blasfemar es muy amplio, pero especialmente podemos concluir entonces que este pasaje es único en la Biblia y que es para esos hombres que estaban allá. No está diciendo que eso se va a repetir durante la historia. Es muy raro que un ser humano después de eso haga eso. Muy raro. Por eso dice, puede fornicar, adulterar, matar, robar, hacer muchos pecados. Pero es muy raro que una persona que haya conocido, porque está hablando de una persona que conoce el Evangelio y la palabra, termine diciendo que Dios es Satanás. Es muy raro en esta generación. Era un pasaje para ellos, para esas personas que fueron condenadas, porque ellos quedaron condenados. No es que más adelante se iban a arrepentir, no. Sus acciones desde Mateo 12 a Mateo 28 se confabularon más. ¿Se acuerda que hay una parte que dice que apretaban las manos y los dientes porque querían matarle? Y empezamos a ver unas escenas donde su pecado se va volviendo más agresivo, más fuerte, hasta el punto de matar al Mesías. Amén.